con sus comentarios en las redes sociales, en X, recuerden que es la plataforma que utilizamos para darle lectura a su participación. Pedro Pablo Fernández con nosotros en estudio, del FEDEC, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Coincidencia, por cierto, hace 6 meses exactamente, el 8 de febrero, hablamos acá con Pedro Pablo Fernández y nos planteaba 2 escenarios posibles en los que se podían caminar el país de cara a lo que era esta elección presidencial. Hablaba de un camino que nos podía llevar a Nicaragua o un camino que nos pudiera llevar a una negociación, a una transición política con voluntad de algunos actores y todo lo que significaba, por supuesto, entender las partes en conflicto, entenderse. Hoy, ¿cómo ve lo que ha pasado? Mira, la situación gravísima, Carlos. En aquel momento planteamos los 2 escenarios. El escenario en el que el proceso electoral sirviera como un mecanismo de entendimiento y de acuerdos políticos, y el escenario de las elecciones como un escenario de conflicto. Y el país no aguanta este conflicto más tiempo. Mira, tú sabes bien, yo dirijo un centro de políticas públicas, nosotros estudiamos los problemas del país y recorremos Venezuela incesantemente. Yo me recorro este país de punta a punta permanentemente. ¿Qué es lo que uno ve en Venezuela? Uno sale de la autopista regional del centro y arranca desde Tejerías. Tejerías, El Consejo, La Victoria, Turmero, Cagua, llegas a Maracay, sigues, atraviesas el túnel de la Cabrera, Mariara, San Joaquín, Guacara, Valencia, bajas al estado Cojedes, Tocuyito y Tinaquillo. Eso era un parque industrial espectacular. Cientos de empleos, miles de empleos se generaban ahí, de gente que iba en la mañanita tempranito a su trabajo y salía en la tarde a las 6 de la tarde con plata en el bolsillo, gente que vivía bien, que tenía una buena vida porque tenía un buen ingreso. Bueno, todo ese parque industrial destruido. Más de 500.000 empresas han cerrado en estos años. Pero uno va al país agrícola y pecuario, a todo, a Guárico, Apure, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Anzoátegui, Monagas, todo ese espacio, esa geografía con vocación agrícola, totalmente deprimida, pequeños, medianos y grandes, productores que no tienen semillas, que no tienen fertilizantes, que no tienen abono, que no tienen créditos agrícolas. Nadie puede producir en el agro si no tiene financiamiento. Antes había una empresa llamada Agroisleña que daba todos esos insumos y créditos agrícolas de asistencia técnica. Bueno, esa empresa se expropió. En el estado Barinas, un estado tan productivo, 23% de la superficie agrícola expropiada, más de 1 millón de hectáreas expropiadas, bueno, destruida completamente la producción. Cuando uno va a las zonas petroleras, la costa oriental del lago Maracaibo, desde Baral hasta los puertos de Altagracia, todo eso eran unos municipios ricos, con cientos de empresas petroleras que daban asistencia a la industria petrolera, empresas privadas que daban asistencia a la industria petrolera. Bueno, generaban un montón de empleo. Tú vas ahora a esos municipios totalmente deprimidos, vas a la península de Paraguaná, que fue un emporio de desarrollo gigantesco, no solamente por el complejo refinerífero más grande del mundo, sino que además la zona libre habría creado unas condiciones de desarrollo enormes. Vas a Bolívar, cruzas el Orinoco y llegas a Caroní, que era una ciudad, Carlos, yo vi crecer Caroní, porque se formó esa ciudad cuando yo estaba chiquito, y eso es una ciudad impresionante, cómo fueron miles de familias venezolanas a buscar trabajo ahí. Una ciudad organizada. Si tú tienes un país que está absolutamente deprimido, ¿en qué se traduce eso? Hambre, pobreza. Eso es lo que hay hoy en Venezuela, una situación dramática. Nadie en Venezuela tiene un ingreso que le permita vivir con dignidad hoy. Todo este conflicto, ¿qué es lo que hace, Carlos? Que esa situación se convierte en un drama mucho más grande, porque la poquita empresa que se mantiene en pie, la poquita actividad económica que mantiene el país, es lo que nos hace que todos podamos comer. Si este conflicto persiste, lo que viene para Venezuela es una tragedia humanitaria de proporciones que no nos imaginamos. Este conflicto tiene que parar, esta situación, este escenario que se ha construido, tiene que ponérsele un parado, porque las consecuencias de esto son terribles. No puede ser que hayamos perdido la humanidad, que no seamos capaces de dolernos por el montón de madres en Venezuela, las cientos de miles de madres hoy en Venezuela que se acuestan con la angustia de que no le dieron de comer a sus hijos. Y este escenario que está presentado, lo que está llevando al país es por el barranco del deterioro profundo, económico y social. Claro, pero este conflicto hoy toma un color distinto, porque ya el conflicto
más allá de la confrontación y de la polarización, ahora el conflicto se centra en la duda respecto al resultado. Cada quien se atribuye una victoria. La oposición dice que ganó y el gobierno dice que ganó. Entonces... Tú sabes que lo planteamos en los escenarios en aquel programa. Aquí hubo, con todo este cuadro que hay en el país, se convocó un proceso electoral, claro. Un proceso electoral presidencial. Aquí hay varios mandatos. El primer mandato es el mandato de la gente que eligió un presidente. Para eso se convocó la elección. Y hubo una manifestación de voluntad gigantesca. Lo primero que tenemos que resaltar fue la participación. Es decir, se hablan de porcentajes de abstención, pero los porcentajes de abstención tienen que considerar que hay un montón de electores que están afuera. Los que estamos aquí votamos masivamente. ¿Y qué pasó ese domingo? Ese domingo asistieron 13 millones, 12 millones de venezolanos a votar, a resolver nuestras diferencias por la vía pacífica, democrática y electoral. Allá hay un mandato, Carlos, un mandato muy importante. 12, 13 millones de venezolanos que no fuimos a caernos a pescozones en los centros de votación. No fuimos a pelearnos, no fuimos a confrontarnos unos con otros, fuimos a votar, fuimos a manifestar nuestra voluntad de forma pacífica y democrática. Allá hay una voluntad inmensa de este país de que el conflicto político se resuelva por la vía pacífica, democrática y electoral. Ese mandato, Carlos, para mí es importantísimo. No estoy hablando de los que votamos por Edmundo y de los que votaron por Maduro. Claro, sino de quienes ejercieron el voto. Estoy hablando de todos los que ejercimos el voto ese día, del Plan República, que tuvo un comportamiento ejemplar en los centros de votación, incluso los funcionarios del CNE, que tuvieron un comportamiento ejemplar en los centros de votación. En muchos sitios se intentó que no se llevaran las actas algunos testigos, y los funcionarios del CNE y los funcionarios del Plan República hicieron valer el derecho de los testigos a llevarse sus actas en los centros de votación. De manera que el ejemplo hermoso que dimos los venezolanos ese día, todos asistiendo masivamente, pacíficamente, como hermanos, a los centros de votación, es un mandato muy claro, que para mí es el mandato más importante del día domingo, porque es un mandato que nos obliga a todos a buscar resolver nuestras diferencias en paz. Claro. Si nosotros no alcanzamos la paz, si nosotros no alcanzamos un clima de convivencia política en Venezuela, nosotros no vamos a poder superar la crisis económica y social. Nos toca hacer una pausa. Al regreso seguimos ampliando de los distintos resultados que significan este 28 de julio con nuestro invitado Pedro Pablo Fernández. También leemos sus comentarios en redes sociales, @Globovisión, @Primera Página.